Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En este pasaje de las Sagradas Escrituras entendemos cómo es que el hombre cayó, cómo es que el hombre vino a pecar y por consecuencia todos hemos sido pecadores a causa del primer Adán, el alma viviente, el hombre que hizo Dios a su imagen y semejanza. Este hombre procedió a pecar. ¿Por qué procedió a pecar? Porque Satanás es un ser que siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y esta palabra no morirás se sigue implementando y se sigue haciendo hoy en día en toda la humanidad. ¿Cómo podemos ver que es verdad que lo sigue haciendo? Bueno, todo cristiano o todos los que vamos a una iglesia, de repente hay tentaciones, hay pecados o hay cosas que caemos, resbalamos o tendemos a pecar por falta de nuestra por falta de nuestra oración. El Señor Jesucristo, la vez que fue al Monte de los Olivos a orar por última ocasión, les decía a Pedro, a Juan y a Andrés: orad para que no entréis en tentación. Y es lo que hoy en día tenemos que hacer, orar para no entrar en la tentación. Porque Satanás simplemente viene y nos dice a nuestra vida: mira, si tú vas al carnaval, no es malo, no es pecado, no pasa nada, tú no vas a hacer nada. Si tú vas al antro, no pasa nada, tú simplemente vas a acompañar a un amigo, una amiga y te tomas un refresco, no pasa nada. Y es de la forma que Satanás nos está diciendo: no morirás, no pasa nada, todo está bien, todo está en calma. Es más, Dios es bueno, Dios te va a perdonar, Dios va a perdonar todo lo que tú hagas. No pasa nada, Él ya entregó a su Hijo en la cruz para salvarte. Tú ya te bautizaste, tú ya creíste en Jesucristo, entonces tú ya eres salvo. ¿Por qué tienes miedo? Pero no es así. Necesitamos escuchar la voz de Dios cada día. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Recordemos, Judas fue bautizado, Judas estuvo con el Señor Jesucristo, pero él tuvo que hacer su labor y su trabajo. Entonces esto lo llevó a pecar y se perdió, no obtuvo salvación. Pero nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que recapacitar en lo que Dios nos está hablando. No hacerle caso a Satanás, no hacerle caso al diablo, porque él ha sido homicida y es mentiroso desde el principio, como lo dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Él es mentiroso desde el principio. Y hoy en día está surgiendo algo, o quizás toda la vida lo ha surgido, porque en Hebreos 10:25 dice el escritor: no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y hoy quiero hacer énfasis en esta palabra: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Satanás viene y trae a nuestra mente el decir: no necesito ir a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Yo ya sé, yo leo la Biblia, yo oro en mi casa, yo canto alabanzas en mi casa. No necesito una iglesia, no necesito congregarme, porque ahí hay pura hipocresía, porque ahí no cambian, porque esto, porque aquello. Pero no, Dios no te está preguntando cómo está la iglesia. Dios no te está diciendo: oye, ¿cómo ves la iglesia? No, pues, Señor, pues la iglesia anda mal. Ah, hijo, entonces no vayas, déjalo, los voy a juzgar. No. El Señor Jesucristo sabía que la iglesia iba a andar mal. El Señor Jesucristo sabía que la iglesia iba a pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, jamás en las Escrituras encontramos algo que dice: bueno, si ves que la iglesia anda mal, si ves que la iglesia está mal, mejor tómate un descanso, tómate un break, un receso, restaura fuerza, recarga pilas y ya después llegas a la iglesia otra vez. Esta es una mentira de Satanás. No vas a poder fortalecerte si estás fuera de la iglesia. No vas a poder levantarte si estás fuera de la iglesia. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo que le dice a Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea de la muerte,
no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del pecado no van a poder dominar a la iglesia o no van a poder hacerle frente a la iglesia. Y si tú dejas de asistir a la iglesia, si tú dejas de congregarte en la iglesia, estás expuesto a que el pecado domine sobre tu vida, a que el pecado domine sobre tu hogar, sobre tu familia, por cuanto dejaste de congregarte, por cuanto dejaste de ir a la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, también encontramos una gran verdad que Dios le habla al apóstol Pablo y dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Jesucristo, la cual es su cuerpo. O sea que la iglesia somos el cuerpo de Jesucristo. Si tú dejas de reunirte, de congregarte en una iglesia, estás fuera del cuerpo de Jesucristo. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estás fuera de Jesucristo. Estás fuera de la plenitud de aquel que todo lo llena. Así es que esa frase que viene a tu mente o sientes en tu corazón, o si alguien viene y te dice, sí, está bien, hermano, mira, pues date un tiempo, date un descanso, date un refresh en tu vida, date un break en tu vida. No es necesario que estés ahí fanático en la iglesia. Ese es el diablo el que está hablando a tu vida, es el que está hablando a tu mente, a tu corazón. Porque el escritor de Hebreos claramente hablando por medio que el Espíritu Santo le inspira, dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. No lo hagas, no dejes de congregarte, no te salgas de la plenitud de aquel que todo lo llena en él, que es Cristo Jesús. No te salgas de su cuerpo, permanece ahí, porque recordemos lo que Satanás le dijo a Eva en el huerto del Edén: no moriréis. Y esta persona dijo, pues sí, no creo que muera, quizás, pensó. Y cometió ese pecado. Pecó. ¿Y qué pasó en su vida? Murió espiritualmente. Murió. Y hoy toda la humanidad está muerta. Por eso lo dice Romanos: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa mentira, esa palabra, no moriréis, hoy en día Satanás la sigue utilizando. No pasa nada si tú tienes una canita al aire. No pasa nada si tú te emborrachas, te acabas una botella de licor. No pasa nada si te drogas. No pasa nada si fumas. No pasa nada si dejas de ir a la iglesia un mes, 2 meses. No pasa nada, no vas a morir. Pero sí pasa, y pasa mucho. Comenzamos a desmayar, comenzamos a decaer. Comenzamos a debilitarnos y luego decimos: pastor, ore por mí. Pastor, estoy mal. Es que necesito de Dios. Bueno, vuelve a la iglesia. Vuelve a congregarte. Vuelve a reunirte con los hermanos que fueron llamados a estar en la presencia de Dios, que fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable. La palabra iglesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, según la versión Reina Valera 1960. Y esta palabra iglesia, el Señor Jesucristo la dijo solamente 2 veces. La primera ocasión lo dice en Mateo 16:18, versículo que hace un momento leímos, y lo dice también en Mateo 18:17. Las demás veces aparece habladas por los apóstoles, recordando que la iglesia fue algo que Dios instituyó. No es que un hombre, no es que una persona la haya instituido, haya hecho esta organización para juntar gente y ganar dinero en forma de lucro. No es así. La iglesia la instituyó el Señor Jesucristo aún estando en la tierra, y se lo dijo a Pedro claramente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la de los bautistas, no la de los presbiterianos, no la de los pentecostales, la iglesia de Jesucristo. Si eres uno de esos hermanos que hoy está fuera de la iglesia, te invito en el amor de nuestro Señor Jesucristo que regreses a la iglesia de Dios. Amén.